Bueno, Javier, parece que se abre un camino hacia el diálogo nuevamente con relación a la ley de partidos. Y aunque parecería mentira que tengamos que decir esto, porque hasta ahora esa ley ha estado en el Congreso, donde se supone que se ha estado hablando del tema, lo que ocurrió ayer da la impresión de que se comenzaría a buscar una salida consensuada a lo que ha generado un nudo y un conflicto que ha trancado la aprobación de esta ley, que es precisamente la forma en la que se seleccionarían los candidatos de los diferentes niveles en cada organización política. Nos referimos específicamente al tema de las primarias de los partidos. Hasta ahora se ha hablado de que esta situación o el tranque lo han mantenido específicamente dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana, pero cuando nos vamos a lo profundo nos damos cuenta que las diferentes organizaciones políticas que tienen una representación importante en el Congreso manifiestan posiciones con ligeras diferencias entre unas y otras. Obviamente, siendo el Partido de la Liberación Dominicana el de mayor cantidad de congresistas, se nota más que la división interna de esta organización política impide que se avance hacia un lado y hacia el otro. Una carta enviada por el presidente Danilo Medina al Congreso ayer, de la que busca la creación de una comisión bicameral, parece que abre otra forma de debate con relación a este tema. El documento fue leído en el Palacio Nacional por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal para darlo a conocer a la opinión pública en el mismo momento en que era entregado en el Congreso a los presidentes de ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Escuchemos brevemente qué consiste la propuesta del presidente Medina. Considero que ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración. En este sentido, en mi condición de presidente de la República, le solicito, con el debido respeto a su independencia como parte de otro poder del Estado, que se abra un espacio de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, con miras a buscar una salida viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación. Estoy convencido, al igual que la opinión mayoritaria sobre este asunto, de que la ley puede regular la manera como los partidos políticos eligen sus candidaturas. Lo que ha suscitado diferencia es el tipo de modelo a adoptar y es sobre este aspecto que debe girar la discusión con mira a buscar una solución de consenso. Con este fin, me permito sugerirles, en su condición de presidentes de ambas cámaras legislativas, que se cree una comisión bicameral que sirva de espacio para que se discuta esta cuestión, se exploren opciones alternativas y se procure, en el menor tiempo posible, según lo establecido en los reglamentos internos de cada Cámara, una solución pactada que allane el camino para aprobar la ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos que por tanto tiempo ha esperado la sociedad dominicana. Hago provecho de la ocasión para reiterarles los sentimientos. Bueno, ahí está la conclusión de esta carta, la propuesta específica que hace el presidente Danilo Medina con relación al debate que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional sobre la ley de partidos políticos, que como recordamos fue aprobada en el Senado con la mayoría cualificada que se requiere para la aprobación de una ley orgánica de las 2/3 partes y que pasó luego de la aprobación en el Senado a la Cámara de Diputados, donde ahí ninguna de las fuerzas políticas que han expuesto públicamente su posición en torno al punto que es de mayor diferencia, que es el método para escoger a los candidatos a cargos de elección popular, ninguna de las fuerzas tiene esa mayoría especial, esa mayoría especializada que se requeriría para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos. Ponerse de acuerdo sobre el modelo de primaria o el método de selección y aprobar la ley de partidos políticos. Es una carta de 3 páginas donde el presidente Danilo Medina señala que está consciente del enorme impacto que tendrá la aprobación de una ley de partidos en el sistema político y electoral de la República Dominicana. Señaló en esta comunicación que en estos momentos
se está más cerca de la aprobación de la ley de partidos políticos que lo que se ha estado en otras oportunidades. Es un debate en torno a esta ley de partidos políticos que tiene más de una década y media y en la que no se había podido avanzar en la generación de consenso para la aprobación de la ley. En la comunicación destaca el presidente Danilo Medina las ventajas, oportunidades, avances que tiene el proyecto de ley aprobado, como el tema de la cuota femenina, el tema relacionado con la inversión en educación, otros aspectos importantes, aunque no hace referencia a otros déficits que tiene la ley de partidos políticos, a lo que hemos señalado nosotros desde el programa en otras oportunidades. Aprovechen esa comunicación y defiende su posición sobre las primarias abiertas y simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral, pero reconoce que este es un escollo que está impidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos y por eso expresa estar de acuerdo con generar y propiciar un espacio de diálogo que se traduce en su propuesta específica, como leía Flavio Darío Espinar, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de que a pesar de que ya se ha aprobado en el Senado de la República y que está en discusión en una comisión especial en la Cámara de Diputados, y respetando la independencia de estas instituciones o estas cámaras en el Congreso, se cree una comisión bicameral que pueda dialogar sobre algún tipo de alternativa que permita generar un consenso y a su vez aprobar la ley de partidos políticos. Bueno, como se ha dicho, y lo informábamos al principio, que la división, sobre todo del mismo Partido de la Liberación Dominicana, donde las posiciones se han radicalizado, ha también dificultado el avance de este diálogo, porque parecerían posiciones muy cerradas de ambas partes, donde la corriente de Danilo Medina defiende las primarias abiertas y la de Leonel Fernández hasta ahora lo que dice es que no se debe imponer un método. ¿Estarían en desacuerdo con las primarias abiertas o más bien plantean que no se debe imponer un método de selección de candidatos a las organizaciones políticas? Ayer el doctor Leonel Fernández anoche reaccionó públicamente a esta carta y digamos que saluda la decisión de Danilo Medina. Escuchémoslo. Nos parece que con esta medida sugerida por el presidente Danilo Medina podemos avanzar y solucionar la aprobación de esta ley importante para fortalecer el sistema de partidos políticos y la democracia en nuestro país. Así pues que creo que nos encontramos ya en la antesala de una solución a la aprobación de esta ley de partidos políticos que sin duda alguna será un paso hacia adelante en el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, ambos hablan de las dificultades que genera el método. Es ahí donde está la división. Obviamente, inmediatamente se envió esa carta al Congreso, en la Cámara de Diputados, que ya estaban en medio de un debate por la ausencia de varios legisladores a la reunión de la comisión especial creada para estudiar la ley de partidos en la Cámara de Diputados. Se comenzó a reaccionar a esta comunicación. Varios legisladores de la oposición entienden que la carta llega en un momento inadecuado. Algunos entienden que incluso convocar una comisión bicameral podría ser considerado inconstitucional en la medida en que la Constitución establece los mecanismos para la aprobación de leyes, aunque no descartan que esta comisión, ya sea bicameral, considerada como una comisión formalmente establecida entre congresistas, o un diálogo entre las fuerzas políticas extra Congreso, no pueda derivar en un acuerdo, que es lo que se está esperando con relación a este tema, que se traduzca en una modificación al proyecto de ley, ya sea en la misma Cámara de Diputados, y a partir de ahí, cuando retorne al Senado, claro, simplemente se modifican estos términos, lo que significa que no necesariamente el camino está cerrado en este sentido. Probablemente lo que algunos ven es que no se podría establecer formalmente la comisión bicameral
como existía en la pasada legislatura, de forma tal que para esa comisión bicameral el proyecto de ley de partidos, porque ya se inició el proceso formal de aprobación de la ley con la aprobación que hizo el Senado. Entonces, ¿cómo lo ven? Bueno, saquen la discusión del Congreso, aunque participen legisladores, tomen una decisión sobre este tema y lo que quedaría es el posible compromiso de los representantes de estas organizaciones políticas en el Congreso para que dichas modificaciones consten en el informe de la comisión o que se hagan constar en la discusión formal que va a haber en la Cámara de Diputados, porque hay que decir que el informe de la comisión especial no es vinculante, es una propuesta. La comisión que estudia el proyecto de ley lo que hace es posteriormente dar su punto de vista. Hay otros temas y ese debate que ustedes veían ahí, donde estaba Botello reclamándole a legisladores, fue un debate que se armó ayer por la ausencia de algunos de ellos a la reunión de la comisión. ¿Qué alegan? ¿Que por qué se ausentaron? Bueno, algunos dicen que el informe ya está preparado y que valiéndose de la mayoría que tenía el conjunto que aboga por las primarias, que está en desacuerdo con las primarias abiertas como un único método, ya tenían una decisión tomada sobre todos los temas. Según Gustavo Sánchez, que es vocero del Partido de la Liberación Dominicana y de la corriente de Danilo Medina, dice que en la reunión del lunes propuso que se revisara el proyecto de ley completo, tomando en cuenta que se han hecho observaciones a otros artículos que modificó el Senado y con los que probablemente no todos los diputados estén de acuerdo. Y él alega que en la comisión se decidió que solo se iba a estudiar 5 o 6 artículos y que esto generó el disgusto de algunos legisladores que entendían que se le quería imponer una posición desde uno de los sectores. Obviamente, aquí ahora se necesita de la madurez de nuestros legisladores. Se necesita que haya una revisión completa de la ley de partidos porque se han identificado otras posibles contradicciones en el proyecto enviado por el Senado. Creo que se abre una ventana importante a la discusión sobre el tema de las primarias, que parece mentira, pero es lo que ha bloqueado el proyecto de ley. Pero hay otros asuntos de sumo interés que están pendientes de revisión, que tienen que ver con financiamiento, con publicidad de las campañas, que obviamente se necesita que sean discutidos a profundidad y que se verifique si esas contradicciones realmente existen en lo que envió el Senado para que se resuelva en la Cámara de Diputados antes de que vuelva al Senado. Hay que recordar que no son 2, sino 3 las posiciones de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional sobre el método de selección de candidatos a cargo de elección popular. Una posición, primarias abiertas y simultáneas, organizada por la Junta Central Electoral, el PLD Danilo Medina. Otra posición que se deja... no. Okay. Otra posición... bueno, PRD sí. ¿Y PRD? Sí, PRD. Otra posición que es la de dejar que sean los propios partidos políticos los que escojan el método, que es la posición que ha asumido PLD Leonel Fernández, y la posición de primarias cerradas, que es la que ha asumido el Partido Revolucionario Moderno. Frente a esto habría que buscar una alternativa. Hay alternativas que puedan permitir generar el consenso. Mientras tanto, ayer también la Conferencia del Episcopado se pronunció con un mensaje sobre los proyectos de ley de partidos políticos y la ley electoral, destacando la importancia de que estos proyectos de leyes sean aprobados y que los mismos contribuyan a mejorar la calidad de la competencia electoral y la vida interna de los partidos políticos, y los obispos señalan estar de acuerdo con que se permita que cada partido escoja la modalidad de selección de sus candidatos, entre otros puntos que los obispos entienden son importantes para avanzar en una mayor transparencia, democracia interna en los partidos políticos y equidad en la competencia electoral. Esa última posición ha sido también apoyada por otros sectores de la sociedad civil y del empresariado dominicano, y hay que decir que también por fuerzas de la oposición que se han reunido y que han mostrado a través de un documento que estarían de acuerdo con que se seleccione o que se permita que cada organización política elija el método democrático que considere pertinente.
presidente, otras corrientes apuntan hacia la posibilidad de que se determine qué no se puede hacer, cuáles métodos serían considerados antidemocráticos o que afectan el interés interno y la democracia interna de los partidos para que sean de plano, digamos que rechazados en la ley y que esa sea la lista cerrada, la de lo que no se permitiría, el método que no se permitiría para la selección de candidatos en una ley de partidos.